Hoy les vengo a compartir cómo se fue grabando mi trastorno aún sin yo saberlo. En la etapa de la secundaria, recuerdo que me dieron unas crisis. Una de ellas estaba en el homenaje, yo dirigiéndolo. Como yo he sido siempre es una alumna sobresaliente, me ponían tareas pues importantes. Recuerdo que yo estaba dirigiendo el homenaje y como yo soy muy precisa y quiero que todo salga a la perfección, yo ensayé y ensayé lo que tenía que decir. Agarro el micrófono y empieza el evento y lo empiezo a conducir y todo muy bien. Pero en eso yo siento un ataque de ansiedad porque yo veo que mi escolta no lo está haciendo bien como yo quería que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Me da una ansiedad y un ataque y un desespero. Se siente una cosa muy fea por el cuerpo que no sé explicarles lo que sentía en ese momento hasta aún. Entonces, ¿qué pasó? Yo me desmayo. Ahí los maestros siempre tienen un botiquín de primeros auxilios. Em, ya pues yo ya revivo otra vez y el profesor le indica a un compañero que me lleve a mi casa. Bueno, pues me lleva a mi casa, era de mediodía porque yo iba en la mañana en la escuela. Mi mamá le dice, ¿qué te pasó, hija? Entonces yo le digo, es que me dio un desespero y sentía muy feo y me desmayé. Entonces mi mamá me dice, bueno, hija, pues acuéstate. Yo sentía mucho sueño, mucho estrés. Entonces en ese momento yo no sabía que era un estrés. Pues no lo comprendía porque pues aún yo no tenía el conocimiento. Yo pasé toda la tarde dormida porque llega un punto donde el cerebro se cansa de tanto pensamientos, que si no va a ser esto como que no, si no pasa lo que yo quiero que pase como es, pues va a haber una consecuencia. En mi hecho, pues podía fallecer un integrante de mi familia. La psicóloga me hace ver que pues esos episodios a mí mi cerebro se cansa y necesita dormir. Yo por eso dormí toda la tarde. Pasan los días, transcurren. En otro episodio que me pasó estando en la secundaria, me dice los maestros que yo voy a ser la tesorera. En ese tiempo se usaba hacer un gran evento para la clausura. Ya íbamos a salir de tercero. Entonces, nosotros nos preparábamos con eventos de kermés o de bailes para recaudar fondos. No, pues yo en la organización administraba todo, yo era la tesorera, le ayudaba junto con los maestros, eran 3 maestros, pues y con los alumnos compañeros hacíamos todo para ofrecer un gran evento. Hicimos una kermés muy bonita con baile y todo. Se avisa a los demás rancherillas. Estuvo muy bonito el evento, pero yo durante la preparación, pues yo fui acumulando mucho estrés y estrés sin darme cuenta, porque yo quería que todo saliera perfecto. Ese día del evento, pues yo me levanto con entusiasmo, con todo, superviso todas las cosas y eso, llego temprano al evento. Me acuerdo que rentamos estaba un grupo tocando, teníamos la kermés, cada ratito yo iba y checaba el corte de caja de todos los puntos que se estaban vendiendo, a un grado que yo acumulé mucha presión. ¿Y qué pasa? Se me nubla la vista y me desmayo de nuevamente.
Entonces mi papá ya no le gustó, luego la gente paró todo, inmediatamente me subieron a un carro y me trajeron a la ciudad. En ese tiempo yo tendría como unos 15 años. Me trajeron a la ciudad, me hicieron estudios y más estudios y más estudios y no encontraban absolutamente nada de lo que yo tenía. ¿Por qué me venían esos desmayos? Porque ya me estaba desmayando durante mis crisis. Entonces, ¿qué pasa? Un doctor me diagnosticó que yo tenía epilepsia. Ok, bueno, pues me dieron tratamiento para la epilepsia, me regresé al rancho, terminamos, eh, terminamos la secundaria, pues yo nuevamente me vine a estudiar a la ciudad porque pues la preparatoria ya no había en los ranchos. Me tuve que cambiar, me vine del rancho a la ciudad. Fue un golpe muy fuerte para mí porque allá pues mi mamá se encargaba de lavarme la ropa, de hacerme todo, yo me dedicaba nada más a los estudios. Yo llego acá a la ciudad con mi tratamiento de epilepsia. Llego con una hermana, empezamos a vivir, empecé yo a vivir la vida, luego conseguí trabajo. Mi primer trabajo fue en una taquería. Eh, Ahí era bien chistoso. Yo hacía todo, atendía gente y esto, pero si saben, en las taquerías traemos un mandil y ese mandil pues me quedaba muy sucio y a mí ya se me venían pensamientos y yo decía, ay no, me va a dar miedo lavarlo. ¿Y qué hacía yo? Le decía a mis compañeras, ustedes, se los daba a ellos, ¿me pueden lavar el mandil este día ustedes? Y mis compañeras me decían que sí, porque yo intercambiaba actividades ahí en la taquería, porque yo le tenía pánico lavarlo. Y eso era lo que yo hacía. Posteriormente trabajé en una empresa donde hacen uniformes. Yo ahí me encargaba de atender el cliente, pero yo no podía arrimarme tanto a la persona. ¿Por qué? Porque yo ya les tenía miedo porque no las conocía. Fue un cambio muy drástico el que di, porque en las rancherías todo el mundo se conoce, es poca gente, en la ciudad no, ya es más gente, no la conozco. Entonces ahí ya fue un trauma que yo fui recapitulando, y pues yo no sabía pues que todo esto iba a llegar a un punto donde detonara el TOC. Entonces, ¿qué pasó? Yo seguí estudiando, recuerdo que iba a la preparatoria, todo normal. Trabajé posteriormente en otra, ahí fue donde yo empecé a trabajar como empleada doméstica en una mansión muy grande. Ahí trabajé 10 años de mi vida. Ahí yo recuerdo muy bien que yo cuando yo hacía mis labores se me presentaba un pensamiento. Cuando yo estaba trapeando y hasta la fecha de hoy, yo sé qué cuadrito y qué pedacito era el que yo tenía que ir a trapear y trapear y trapear. Le daba las obsesiones mil veces, trapeaba y trapeaba hasta que yo ya me sentía satisfecha y no sentía la ansiedad de volverlo a hacer. Allí fueron, des en cuenta cómo en la taquería me pasó varios episodios, pues de ya empecé yo con los gérmenes. Acá en la tienda de bordados de uniformes le tenía miedo a la gente. Acá en la casa de empleada doméstica, yo ya fui encontrando donde repetía una actividad.
Me acuerdo muy bien que yo tenía horarios para limpiar una recámara, otra recámara, los baños, la cocina, los patios traseros, todo. Ahí yo ya fui llevando un hábito, pero sin darme cuenta que no era normal. Pero para mí, pues sí era normal. Y pues yo así crecí sin información. Pero cabe recalcar que yo estaba tomando medicamento controlado porque según yo tenía epilepsia. Pero no, yo no tuve epilepsia. Lo mío era el TOC. Así fueron pasando los años. Terminé la preparatoria y tuve pequeños eventos donde yo le tenía miedo a comer como en la cooperativa. En la cooperativa en ese tiempo, pues yo a las 3:30 salíamos al receso y a mí me daba pavor ir a comprar sencillamente porque les tenía miedo a los cubiertos donde comíamos. ¿Por qué? Porque no eran desechables. Ahí nos preparaban comidas del mediodía. Entonces yo iba en la tarde porque trabajaba en la mañana como empleada doméstica y en la tarde iba y tomaba clases de preparatoria. Entonces ahí estuvo otro evento. Pero pues yo desconocía y para mí se me hacía normal que decía yo, no, es que yo soy muy higiénica. Yo siempre he sido bien perfecta, siempre ando limpiecita, mis tenis bien, toda mi ropa impecable, no quiero nada fuera de lugar. Entonces, pues así fui creciendo yo y sin darme cuenta que se me iba agravando el trastorno. Bueno, yo les voy a compartir 5 pasos para combatir el TOC y prevenirlo. Número 1, reconocer el pensamiento TOC y expresarlo. Aquí viene un pensamiento del TOC. Número 2, recuerda, los pensamientos no son reales ni ofensivos. Número 3, tenemos que hacerlo lo contrario que nos dicta el TOC. Si no pudiéramos hacerlo, tratar de retrasar o cambiar el ritual, que si bien el ritual viene siendo las obsesiones, las repeticiones que nosotros hacemos del pensamiento que se nos viene. Número 4, continuar lo que estábamos haciendo antes de tener el pensamiento TOC y enfocarnos en el presente, en la cosa que estábamos haciendo en ese tiempo antes de que nos viniera un pensamiento. Hay que vivir y concentrarnos en el presente. El número 5, tenemos que recompensarlo y celebrar nuestras victorias. No importa cuánta pequeña sea el logro, pero hay que decirle a la persona que tenemos con ese trastorno, hija, gracias porque hiciste y lograste evitar una obsesión a consecuencia del pensamiento. Ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo de la familia. Por eso es tan importante. Y estos son mis 5 consejos que les comparto para que puedan ayudar a su familiar
o simplemente a un conocido como nosotros que vivimos el toco.